Ok. Estamos inaugurando sábado 11 de junio 2021, primera reunión de colegas en neurodecodificación laboral, donde vamos a tratar de poner a la Argentina en el diván para ver por qué nos pasa lo que nos pasa como país. Y ya que tenemos a una persona que es Tatiana, que es de Ecuador, Tatiana, si te querés dar de alta, casi que te diría que seguramente podríamos ver todo el continente latinoamericano de lo que nos está pasando. Entonces, bajo la metodología de la neurodecodificación laboral, poder ir viendo qué nos pasa como país. Tatiana, muy buenos Hola, días. Nid, buenos días chicos con todos. Aquí es medio tempranito, pero feliz de acompañarles y seguirles en esta tarea para ver qué sucede con Argentina y con el mundo entero. Ojalá podamos, si pudiéramos poner a la tierra, imagínate, estaría genial, pero vamos a empezar Feliz de la... con Argentina. Si les parece, ya que la tenemos acá Alicia Sirimboli, que además de todo es astróloga, y ahí se va sumando gente. Alicia, ¿cuál es la carta natal de Argentina? ¿Cómo es? Porque viste que, contá lo que es una carta natal, de paso, y contá lo que tenemos. Primero voy a probar esto. ¿Se escucha bien ahí? Se te escucha. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver. Una carta natal, para hacerlo en 30 segundos, es la foto, la selfie del cielo, cuando un evento, una persona, un documento, cualquier cosa que nace a la luz, tiene una carta natal, una carta de un evento. Tiene 3 aspectos que en realidad hay que evaluar y mirar en primera instancia. El primero es el sol, porque por supuesto es la parte más importante de la carta, es casi el 90%, el espíritu del evento, el espíritu de la persona. La luna es el modo de actuar en automático, la luna son las emociones, cuando somos pequeños es la mamá completa, la mamá sin individualizarnos, luego somos el bebé, luego somos el jovencito, y luego es en nuestra adultez nuestra mamá y el modo que nosotros tenemos de maternar cosas. Maternar, esta es una palabra que tenemos que recordar para Argentina, maternar, porque es uno de los paradigmas más importantes que tiene este país en su pueblo. Y el ascendente es el vector. El vector es exactamente las circunstancias en las cuales este evento se va a desarrollar permanentemente como un rulo, como dice Nilda. El vector está posicionado en un signo que yo prefiero llamar símbolo, porque los signos zodiacales que corresponden a las constelaciones ya no corresponden a la posición de los signos zodiacales que conocemos nosotros. Esta es otra historia que explicaremos en otro Zoom. Pero como hay un inconsciente colectivo grabado con los símbolos como los conocemos hoy, sigue funcionando de la misma manera, como funciona un inconsciente colectivo. Resumo, la carta de Argentina tiene la luna capricorniana, el sol canceriano, nace un 9 de julio de 1816 en la ciudad de San Miguel Tucumán, y el ascendente de la Argentina es libriano. 3 cosas que son el paradigma de la Argentina. La Argentina tiene a los gobernantes en una altísima estima, considerándolos los padres. Necesita por su luna capricorniana ser maternada y tiene una mirada de acercamiento armónico, pero con esta dicotomía, si se coloca en el poder propio o si le ofrece y regala y da el poder a sus gobernantes padres. Este es uno de los paradigmas más importantes que tiene el país. Entonces balancea el rulo entre la anarquía, no creo en nada, que se vayan todos, son todos corruptos, son una porquería, a el enamoramiento profundo de esto es lo mejor, esto es el ejemplo, el foro del mundo, de donde ¿se entiende cómo se enrula la historia? Vamos de un lado hacia el otro. Y
Y en este centro, en este istmo, por decirlo de alguna manera, en donde se balancea esta historia, está parada la economía, con toda su complejidad. Entonces a veces, en mi humilde opinión, a veces nos paramos en esto de yo lo puedo todo, porque aquí se puede todo, y cuando me voy para el otro lado y miro enfrente, digo, este país es un desastre, hay que irse, porque acá no se puede nada. Y en el no podemos encontrar el dónde está mi poder, no podemos encontrar a dónde está mi poder, el medio de esta historia, cómo yo, en qué medida delego en lo que me representa, porque pretendo que me maternen, no que me representen. Es muy fuerte este sentimiento. Entonces nos vamos de un extremo al otro. Estamos en la adolescencia. Me enojo con mis padres, pero me voy a mi casa de nuevo. En vez de independizarme y tomar las responsabilidades de mi vida, como corresponde, porque me enojé, porque di la vuelta, lo voy a conversar desde el barrio, desde la vereda de enfrente, vuelvo a la casa de mis padres. Es una eterna adolescencia. Ok, bien, con esta carta que me parece brillante, gracias, Ali. Con esta carta lo podríamos poner a la Argentina en el diván. Podríamos decir, bueno, tenemos esto y podríamos empezar a ver cómo fueron los padres de esta Argentina, porque si fue el 9 de julio, ese 9 de julio tuvo padres, ese evento tuvo padres. Entonces podríamos ver a esos padres en algo que podríamos hacer, quiénes fueron las personas del 9 de julio y cuáles fueron las declaraciones que hicieron, qué paradigmas, qué creencias tenían. También es posible que veamos, porque en ese momento del Congreso de 1816 no fue aceptada la independencia. Si yo no me equivoco, en mi historia precaria, no fue aceptada la independencia en todo el territorio. Ya nace la Argentina con una división. Creo que todo el territorio que ahí comienzan las tremendas luchas, ¿no? El territorio que correspondía a lo que hoy es la provincia de Buenos Aires no acepta esto, me parece. Me parece que no. Me parece que la grieta empieza ahí. La grieta empieza en ese momento. ¿Sabes qué podríamos hacer? Si les parece bien, porque yo estoy operando de moderadora nada más. ¿Qué les parece si sabemos quiénes son las personas que estuvieron ahí implicadas en ese congreso de 1816 y vamos a la historia, que eso sería sencillo, lo podríamos anotar, y a ver, para el próximo Zoom, que podemos hacer en 15 días y tener como un aprendizaje sobre esto, ¿qué fue lo que estas personas dijeron? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué provincias aceptaron? ¿Qué provincias no? Entonces ahí tenemos un buen momento en donde cómo empezamos a analizar esta Argentina, punto 1, desde su carta natal. ¿Sí? Entonces ahí podríamos empezar a verlo. Punto 2, ¿quiénes fueron los padres de esta Argentina que están haciendo? Que son los padres fundadores. Casi te diría que hasta me da curiosidad de saber estos padres fundadores que tuvo Estados Unidos también, cómo fue, ¿no? La carta natal y cuál es la diferencia que hoy podemos estar viendo con estos padres fundadores de Estados Unidos y las cosas que dijeron, George Washington, Lincoln y todas estas personas. Pero bueno, vamos con estos. El primer presidente que tuvo Argentina, ¿se acuerdan? Eso también está en discusión, porque algunos hablan del sillón de Rivadavia y otros hablan de Urquiza. Podríamos ver, ¿no? Si fue, claro, si fue Rivadavia o fue Urquiza, y cuáles fueron las cosas que dijo, o Rivadavia o Urquiza, para ver, porque Urquiza, ¿cómo era? ¿Urquiza era un rebelde militar, o no? Urquiza era un militar que le hizo la guerra a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. Eso fue 1852, unificó, y a partir de eso nace la Constitución del 53, que si no me equivoco es el tercer intento de constitución.
que finalmente, por eso se erige Urquiza como presidente, por eso está siempre en tela de juicio, porque en realidad hay una lucha interna cruel, enorme, lo destituye a Rosas, Rosas cae en el exilio, se unifica con la provincia de Buenos Aires, pero no con todo el mundo a favor, y se erige como presidente, pero es un militar. Claro, pero es un Ya entienden que en cada cosa siempre hablamos de dos, siempre hablamos de la dicotomía, ¿no? Sí. Siempre hacemos este paso. Sí, es un militar. Rivadavia, en cambio, creo que surge de una constitución que es la de 1822 o 1824. El de la Constitución no es el mismo de los códigos, ¿no? Porque yo me acuerdo de Vélez Sarsfield, que fue el de los códigos, vino mucho después. Ahí podríamos también estar viendo, porque Vélez Sarsfield fue un tipo que en esa época pudo unificar todos los códigos que había en todos los lugares del mundo y yo me acuerdo de haber hablado con abogados que era brillante el trabajo que hizo, de documentación, etcétera, que después, bueno, nosotros lo modificamos a los códigos penal, comercial, civil comercial, etcétera, pero me acuerdo de haber hablado con abogados que me decían que el trabajo que hizo el tipo fue impresionante. Extraordinaria. Eso también podríamos ver cuándo fue lo de Vélez Sarsfield y cuándo fue las reformas de los códigos. Porque bueno, si empezamos desde una grieta y empezamos desde lo militar, que tiene que ver con el autoritarismo, ahí uno también entiende cómo vienen los vaivenes nuestros. ¿Qué significa el Libra como ascendente? ¿Qué energía trae Libra como ascendente? La negociación permanente, también es la búsqueda de relaciones permanente. La búsqueda de relaciones, el bascular permanentemente para encontrar el equilibrio, el tratar de encontrar siempre a un socio, o que la historia te ponga siempre en la necesidad de tener algún socio para reconocerte en realidad. También lo bonito de esto es que está siempre teñido de una estética armoniosa, ¿no? Esta cosa de que tenemos una gran capacidad en la cultura, como pueblo, ¿no? Una gran capacidad creativa en la cultura, una altísima mirada estética de las cosas. Libra tiene que ver con todo lo que estéticamente es bello, está regida por Venus, con lo cual tiene que ver con las relaciones, en definitiva. Libra son los socios, pero Libra también es la balanza, es la justicia. En un país, Libra está representando a la justicia. Bien, ¿y Sol en Cáncer qué significa? El Sol en Cáncer es una paternidad, a ver, porque el Sol es masculino y el símbolo de Cáncer es la madre. En realidad la creación, la vasija, la madre, el sostén, la alimentación. El Sol canceriano es un Sol, yo lo pongo de este modo, es un Sol que abarca, contiene, pero no se la banca cuando le decís que no. No se la banca cuando le decís que no. Entonces yo lo pongo de este modo porque es más fácil entenderlo. Es un Sol que te ofrece, pero en cuanto vos le decís no gracias, ¿no? Ese ofrece, también espera. No es un ofrezco por contribución, no es un ofrezco como ofrezco. Ofrezco porque espero. Bien. Porque mi función es mantener a todo el mundo dentro de mi vasija. Entonces ofrezco porque espero que todo el mundo esté dentro de mi vasija. En tanto un cachorro de la manada me diga que no, es el excluido del clan. Y fíjense la cantidad de exiliados que tiene este país.
Claro. Mírenlo desde este lugar, ¿no? ¿Cuántas hay que... Bueno, esto lo propongo también para la próxima oportunidad, hacer una decodificación en los momentos de los tránsitos más difíciles de la Argentina, muy difíciles. Nosotros en este momento también estamos reflejando tránsitos de la historia que tuvieron que ver con momentos sumamente difíciles. Lo pongo así como lo que todos recordamos es Guerra de Malvinas, golpe militar del 76, ¿no? Sí. El derrocamiento de presidentes, en fin. Sí, Lo el día pongo, que a ver, Argentina tuvo 3 presidentes, me el acuerdo. El día día que Argentina 2001, ¿no? 2002, Esa perdón, crisis económica enero, también, ¿cómo? claro. Que fue la crisis presidencial y también crisis económica, la gran Claro, crisis económica, que es fue que donde las la gente crisis, se fue. exacto, exactamente, es que las crisis económicas son un producto en Argentina de este vaivén, porque Claro. como no hay proyecto a 20 años y los planetas que se encuentran para dar nacimiento a proyectos de 20 años, lo hacen cada 20 años. Ah, Entonces nosotros, frente a este nuevo acuerdo, lo que hacemos es volver a enrularnos y en este rulo cae la economía y como consecuencia nos queremos ir todos, que se vayan todos, volvemos a hacer toda rumbo. esta vuelta. Entonces eso es una cosa que yo me comprometo también para hacer Para el y para próximo. tomar nota de cuáles son los momentos que coinciden con este momento que estamos viviendo y en qué situación estábamos y cómo reaccionamos, porque el aprendizaje es no reaccionar de la misma manera. Claro, claro, por Obvio. supuesto. El ¿Y qué aprendizaje es significa, salir. y qué significa un Capricornio que necesita ser maternado? ¿Qué es eso en la luna en Uy, Capricornio? uy, es bravo porque Capricornio, la luna en Capricornio puede ajustar sus necesidades a límites impensados, sus necesidades vitales. Quiere decir esto, yo me ajusto, si yo tengo una relación del eje Cáncer-Capricornio, me voy a poner yo como Capricornio y el Sol canceriano enfrente mío. El Sol canceriano me demanda que yo me ajuste a límites impensados de supervivencia. Yo lo acepto esperando una nueva, una nueva, a ver cómo lo digo, resultados positivos. Pero el Sol espera que yo, en este ajuste que haga, le siga siendo leal. No me da libertad. Claro. Entonces, este Capricornio, luna Capricornio, que necesita ser maternada, se somete a los designios del rey. Siempre es una dependencia. Exacto, es una relación de codependencia tremendamente tóxica. Sí. Tremendamente tóxica. Entonces yo soy capaz, como luna Capricornio, yo te prometo, le dice el pueblo al sol, yo te prometo que llegaré a ajustar mis necesidades, a mis necesidades vitales, no el lujo, vitales. Como lo hemos hecho muchas veces, Alicia. Claro, 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 miremoslo desde acá, desde qué hicimos, Claro. ¿no? Desde el momento que los ahorros desaparecieron, desde el momento que sostuvimos decretos presidenciales que nada tienen que ver con la libertad y la soberanía individual, ahora que estamos hablando de soberanía. Esta relación no es de soberanía, esta relación es de sometimiento, claramente. Sí, sí, Entonces, sí. si yo no asumo como luna Capricornio mi propia maternidad, mi madre es la tierra madre, no este sol. Si yo no asumo mi responsabilidad de mis propias necesidades, no las asumo y no camino hacia conseguirlas por mí misma y no pongo al sol en su lugar con mi derecho, con mi soberanía y de eso me alimento, en cambio de depender, pues voy a estar en esta situación un montón de tiempo. ¿Cómo estamos? Pero eso, claro, pero eso
Claro, eso es una situación de codependencia. Eso es una relación de codependencia. Cuando debería ser, ok, el sol canceriano tiene la capacidad de contener a todos los habitantes en su vasija, garantizándoles la soberanía a cada uno de los que estamos, con los derechos en ecuanimidad, en igualdad de condiciones, para todos, sea quien sea. En cambio, esto se desbalancea. Este sol está demasiado alto, está muy sobrevalorado por nosotros, entonces nosotros hacemos el ejercicio de bascular. Te amo, te odio, todo el tiempo. Y queremos estar bien con Dios y con el diablo porque tenemos un ascendente en Libra. Entonces la justicia lo que hace es ajustarse a los distintos periodos que tenemos para quedar un poquito bien con el pueblo y un poquito bien con los que están gobernando. Y un poquito, pero no es justa para nadie. No es justa, Bien. no hay una Genial. ecuanimidad. Genial. Bueno, ahí estoy viendo en el chat, para las personas que se ingresaron en el chat, lo que estamos haciendo es poner a la Argentina como en el diván, ¿sí? Como para decodificarla. Empezamos desde la carta natal. Les voy a pedir que no piensen cómo salimos de esto, porque no tenemos la menor idea, no es que nosotros podemos, si no seríamos presidente, ¿sí? Entonces frenen la ansiedad con eso, porque no sabemos cómo salir. Lo único que vamos a hacer es analizarla. Claro. Si de ahí en adelante podemos elevar la vibración, sería como bárbaro, pero cómo podemos salir y todo lo demás, no tengo la menor idea, y no es tampoco el objetivo de estas reuniones. El objetivo de estas reuniones es ver en qué instancia estamos, cuáles fueron los padres fundadores, estos padres fundadores, cuál era el discurso, y cómo es un análisis de loop que podemos hacer en la Argentina en el tiempo contemporáneo. Nada más. Sí, así que frenen la ansiedad. Entonces Alicia, que además de ser decodificadora, es astróloga, nos está ilustrando de cómo es la situación que estamos teniendo. Me gustaría agregar una cosa, 3 minutos, porque como ayer estaba escuchando esta charla riquísima que estabas teniendo con Vero, que no sé si estará en este chat. No, porque Vero no pertenece acá. Ah, cierto, que no es NDL. Ok, me quedé colgada, perdón. Sería buenísimo. Pero estaba escuchando algo que me hizo mucho ruido para pensarlo. Ella hablaba de ir de A a B, que es la situación que uno tiene en la mano a la situación ideal, ¿no? Como para decir, bueno, ¿y este camino cómo lo hacemos? ¿Con qué lo alimentamos? ¿Cuál sería la situación ideal? La situación ideal sería que la Carta de Argentina se diera la vuelta, que en realidad el pueblo estuviese en su máxima expresión y los gobernantes estuvieran sirviendo a un pueblo. Como tiene que ser. Claro, pero... Como tiene que ser. Claro, ¿no es cierto? Digo, el pueblo estuviera en su máxima expresión y los gobernantes estuvieran sirviendo a un pueblo con seriedad. Como servicio, a eso me refiero, ¿no? Como servicio, sí, como contribución al camino histórico de una comunidad. Y para el bienestar de la comunidad. Claro, pero ahí está, eso que acabas de decir, Carmen, es fundamental. Esto que acabas de decir es como la llave. Sí. Si yo doy vuelta a los planetas y pongo a la luna acá arriba, ¿no? Digo acá arriba porque para mí es el eje del medio cielo, lo primero que tendríamos que saber es, como pueblo, ¿qué significa para nosotros calidad de vida? Porque nunca lo hemos aprendido como tal. ¿Qué significa el derecho a la vida? ¿Qué significa la calidad de vida? Lo hemos peleado, pero no lo hemos caminado por largos tiempos, porque nunca tuvimos proyecto de calidad de vida 20 años. Claro. ¿Se entiende? Siempre tuvimos proyecto de salir de la emergencia. Eso no es calidad de vida. La emergencia son 10 minutos, no 25 años. Sí. Entonces me da la sensación que para salir de acá, donde estamos entrampados, entre el sometimiento, el recibo porque no tengo otra y me someto a las exigencias del dador, que es un poco esto del fideicomiso, después alguien aportará, ¿no? Esta cosa de me meto en un fideicomiso porque me tengo que convertir en una empresa, si no, no recibo las gracias de. Claro. ¿No? Entonces, acá estoy.
Para irme a este lado, lo primero que tengo que decodificar es qué significa para mí como pueblo. Van a ver la cantidad de diferencias que encontramos, el bienestar, el bien vivir. Lo primero que tengo que hacer para dar vuelta a este paradigma es, ok, vamos a hacer una lista. ¿Qué significa el bienestar y el bien vivir? ¿Cuáles son los principios para luego yo exigirle al sol que gobierne bajo ese lineamiento? Soy yo la que le exige al sol. Claro. Bien, vamos a hacer una cosa para ordenarnos. Lo primero es que la única manera de hacer un análisis de Argentina como si fuese un paciente es que no nos involucremos emocionalmente. En el momento en que nos empezamos a desesperar, chau, salgan del grupo. Cuando se desesperen, salgan del grupo, porque lo que vamos a hacer es ensuciar el análisis. Cuando empiecen, no, ¿y qué mierda hacemos? ¿Qué sé yo? Listo, salgan del grupo. No estemos, porque así no lo vamos a lograr. Entonces vamos a seguir pasos lógicos y metodológicos para hacerlo. Entonces, desasóciense emocionalmente del análisis y lo vamos a tomar a Argentina como un consultante. Y como adultos, si no seguimos siendo adolescentes. Y como adultos, ¿sí? Entonces, y si no, en serio, salgan del grupo, solamente escuchen después el Zoom, porque si no lo vamos a ensuciar. Lo segundo que vamos a hacer es poder ir con análisis históricos que ya los tenemos, como quien analiza el árbol genealógico, de la misma manera, de una manera separada emocionalmente. Entonces vamos a hacer el análisis del árbol genealógico, de las creencias y de los paradigmas que tiene la Argentina, también de manera desasociada. Ya sé que estamos todos desesperados, pero lo desasociemos. Y después vamos a ver el proyecto sentido de Argentina, que es esto de qué pasó, porque una cosa es lo que pasó en el 25 de mayo de 1810 y otra cosa es lo que pasa en 1816. Ahí yo no tengo muy claro si tenemos dos proyectos sentidos, si hubo una gestación entre el 1810 y 1816, si hubo una gestación que da por origen algo, o es una gestación y luego viene el parto en el año, no sé, en el 50 y pico, en 1850 y pico. Entonces no tengo muy claro si ese proyecto sentido se tardó 20 años, 30 años, entre que fue concebido, gestado y dado a luz, para el análisis de proyecto sentido, que eso lo podemos analizar históricamente también, no solamente en la carta natal, porque en una de esas tendríamos que analizar un par de cartas natales, la de 1810, la de 1816, y lo que pasa después con la primera constitución y el primer presidente. 1852, claro. ¿Sí? De 1852 con el primer presidente, y cuáles son las circunstancias en las que estamos. Y después lo que es el loop de vida contemporánea que nosotros tenemos, desde ese primer presidente a la actualidad. ¿Sí? Que es distinto, porque nosotros tenemos un momento previo a 1810 que dependíamos del rey de España, por lo tanto estamos enganchados a la historia del árbol genealógico de España y los reyes de España, ¿sí? Después tenemos nuestro proceso de concepción, gestación y parto, hasta que aparece nuestro primer presidente, y luego tenemos desde ese primer presidente a la actualidad el análisis de nuestra vida contemporánea. Entonces así tenemos una lógica de armado. Ahí no sé, ahora sí, yo salgo como moderadora y díganme ustedes qué les sumarían a esto. El que quiera levanta y nos cuenta. ¿Qué les parece? Si les parece que lo analicemos así, como para que podamos ir teniendo como un ejercicio metodológico y no un ejercicio emocional de análisis de bar, de café, de lo que es la Argentina, que no nos va a servir, pero es un análisis metodológico. Los escucho. Carolina. A mí me parece genial, lo que me voy a tener que poner a estudiar. Sí. Me voy a tener que poner a estudiar, pero me parece genial, me parece muy bueno eso. Sí. Lo que pasa es que si nosotros lo hacemos así, esto nos va a servir también a nosotros desde un punto de vista organizacional o institucional, porque analizar la Argentina es como analizar cualquier institución o cualquier organización. Por eso es que acá solamente hay expertos y no hay NDL. ¿Sí? Para que nosotros tengamos un análisis maduro como profesionales. Ahí había levantado la mano Carolina. Sí, hola, buen día a todos. Lo que yo quería preguntar era si lo vamos a analizar como cualquier consulta, como esto que traías recién, Nilda, tendríamos que, creo que poner como la pregunta disparadora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tomar? Y yo creo que a partir de ahí sale
cuál sería ese proyecto sentido, ese momento de concepción. Bueno, lo mismo preguntar, ponele, algo sobre la actualidad que preguntar algo que tiene que ver más con el proyecto sentido. Entonces, creo que tiene que haber como ese síntoma, ¿no? Analizar, y a partir de ahí se desarrolla la consulta. Si no, estaríamos como yendo a muchas historias y no tenemos claro cuál sería el conflicto que iríamos a resolver o lo que queremos mirar. Me parece que empezaría por ahí. Paso Vamos, palabra. sugerencias de cuál sería el conflicto. ¿Cuál les parece a ustedes que es el conflicto de Argentina? A mí me parece que el conflicto de Argentina es, como lo dijo Alicia en algo de lo que estuvo diciendo, es la falta de madurez de la población. Es en que en realidad todos seguimos actuando como adolescentes y dependiendo siempre de otro. Eso me parece que lo que tenemos que hacer es un crecimiento personal todos, más allá de los gobiernos. No sentir que nadie nos gobierna, sino que nosotros en realidad somos los que tenemos que trabajar para que esto cambie, pero no criticando en el bar, en el almacén, no, haciendo nuestro trabajo individual desde nuestro ser. Ok, Y es como- entonces, como un conflicto, y ya les voy a ir, hagamos una cosa, le doy la palabra a todos, que todos puedan opinar cuál es el conflicto. Entonces, desde el punto de vista de Carmen, el conflicto nuestro es nuestra falta de madurez. ¿Cuál otro piensa que es un conflicto que nosotros tenemos? La falta de madre, querer tener la madre, siempre estar cuidados, protegidos, y no ser responsables de uno mismo. Bueno, segundo conflicto. Quería hablar más. en Sí, te escucho. Está Fabián, está Sebastián y está Julia. Dale, Fabi. En el mood. Desmutiate, sácate el mood, Fabi. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahí? Ahora sí, Fabio, ¿cómo estás? Bien. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Buen día para todos. Un gusto. Buen día. Bueno, por otro lado, yo creo que otro aspecto a tener en cuenta es que quienes ejercen el poder saben esto, entonces lo usan a su favor. ¿Sí? Ok, ¿y O sea, hay cuál te un parece abuso. que Un abuso. sería el conflicto? ¿Cuál sería el conflicto si lo tuvieras que poner a analizar como una consultante? ¿Qué nos traería? Abuso. 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 Ok, vamos. Abuso. Sí, está Seba, está Julia y Sí. después está Luisa. Para mí hay una panorámica muy amplia en el colectivo sobre la dependencia de que alguien tiene que hacer algo por nosotros siempre en el colectivo, Claro. que estamos dependiendo de una autoridad y hay una irresponsabilidad nuestra, en cierto sentido, que ha sido cultivada generación tras generación. Entonces mi propuesta es cultivar la responsabilidad, la autosustentabilidad y bueno, ir por ahí. Está bien, pero no vayamos por ahí. Estemos pensando que viene Argentina como si fuese una consultante con un conflicto. No empecemos a ver qué vamos a hacer. Irresponsabilidad, sí, una dependencia Ok. emocional, si se quiere. Ok, dependencia emocional, estamos. Vale, Sigo. Puedo decir una cosa que es interesante. Si yo pusiera la carta de Argentina delante mío y la carta me hablara, Sí. yo hago siempre este ejercicio con la gente, ¿no? Digo, bueno, espera, vamos a mirar, poner la carta de Argentina, la carta tuya, ¿eh? Y la carta te habla. ¿Cuál es el mayor conflicto que querés tratar? Ujú, ¿Cuál de eso. todas estas cosas en realidad es la tensión que te tiene triste todo el tiempo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué sentís que estás defraudado, abatido, derrotado? Entonces me da la sensación que la carta de Argentina me contestaría, el conflicto es que no avanzo. El Sí. conflicto es que no avanzo, que todos los esfuerzos que pongo sobre la mesa caen en saco roto. Estoy harta, me diría la Argentina, estoy harta de poner recursos sobre la mesa y que se vayan por el saco roto y que no se valorice el esfuerzo enorme que pongo por avanzar. Sí, Este vos sería sabés el que conflicto. yo pensaba lo mismo, digo, Argentina tiene la vida detenida permanentemente, ¿sí? Eso, yo pensaba lo mismo, pero seguimos escuchando. Está Luisa, está Laura, está Julia, ¿qué A opinan? mí me parece que también, poco lo que decía Alicia, y sí, dos cosas veo yo, la carencia Claro. y la invisibilidad.
Claro. Y permanente estamos invisibles, o sea, nadie nos ve, permanente conflicto. Y siempre hay carencia, siempre hay conflictos económicos. Siempre caemos en 2001, el Rodrigazo. Fíjense que siempre hay un tema económico. Entonces me parece que también, yo estaba leyendo que también desde el primero que vino a conquistar, digamos, que no era solo Argentina, era Uruguay, Paraguay, no lo dejaron entrar, el segundo entró y se tuvo que ir. Entonces también está bueno que analicemos esos comienzos. Y el 25 se comienza a gestar y se termina en el 16. ¿Sí? Ok. Jul, Entonces podemos entrar de la mano de eso, ¿no? Como de vida detenida, como de pérdida, como de carencia, de invisibilidad. Podríamos ir anotando esos conflictos. Vale, vayamos por el conflicto, vayamos por ahí. Luisa, ¿querías decir algo? Laura. Sí, opino como Sebastián de la dependencia y también le sumo en esa espera, ¿no? La espera del Salvador, de que me van a venir a salvar algo. Siempre estamos en esa. Y recuerdo, mira, el año pasado cuando visité Tucumán y entraba todo en lo que es la independencia, y lo que descubrí a mujeres que no están contadas en la historia. Todo parece que lo hizo el hombre. Ok, como bárbaro. Bien, Laura. Hola, sí, a mí me suena también esto de abuso, porque ¿no? Como una Argentina cansada de que me roben, de que tengo los recursos y me los siguen sacando, entonces por el lado del abuso, y después por el lado también de la invisibilidad, porque no me miran. Claro, bien, bárbaro. Gracias. Laura Silaber. Sí, yo justo también lo que dijo Laura, venía pensando, además de todos los síntomas, como que quería bajar la manito y la subí. La estafa, es como que pensándolo ahora como un síntoma que nos dicen una cosa y hacen otra, nos mienten, siempre robando, haciendo, digamos, agregaría todo esto que me parece como que multisintomático, la estafa. La estafa, genial. Los otros que no hablaron, porque podríamos ver como una causa-consecuencia también, ¿no? Porque pareciera ser que una cosa es consecuencia de la otra. Podríamos empezar por hacer el análisis bien del conflicto que trae la Argentina a consulta. Lo más desapegados emocionalmente posible, recuerden. ¿Quién más que levantó la mano? Dale, Fernanda. Bueno, como dijeron todos, sería el sometimiento, el aceptar cuando ese sol indica o dice qué es lo que tiene que hacer y todo un pueblo acepta a pesar de que lo daña y que sabe que no es así, pero calla, baja la cabeza. Entonces me parece el sometimiento, podría ser quizás por la falta de madurez, por esa adolescencia eterna, no sentirse con poder. Exacto. Bien. Carolina. Sí, sentía dos cosas, que una cosa es la Argentina yendo a consulta y otra cosa el pueblo yendo a consulta. Son dos cosas distintas, porque ahí tomaría esto último, porque el pueblo yendo a consulta, sí, puede ser, yo vengo por el sometimiento, pero la Argentina yendo a consulta quizás quiere ser reconocida. Entonces me parece que los conflictos serían distintos, es como la madre y el hijo. No tienen por qué ser el mismo conflicto, son como dos cosas diferentes, me parece a mí, ¿no? Paso palabra. Pero es como, eso es como se maneja la organización. La organización es lo mismo, una cosa es el recurso humano de una organización y otra cosa es la empresa en sí. Entonces, ahí tanto podemos hacer un análisis paralelo de las dos cosas, que es producto de que la institución pasa algo, los recursos humanos se sienten de una determinada manera. Entonces, si la Argentina tiene un nacimiento conflictivo, es muy probable que los hijos en el colectivo, los hijos, ¿sí? Sean conflictivos, tengan las grietas y todo lo demás. Entonces, eso se analiza organizacionalmente como paralelos. ¿Sí? Entonces está bien, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la Argentina como institución y sus componentes como los recursos humanos que la componen?
Y ahí Claro. sí podemos decir, mira, yo me siento, yo como parte de este lugar me siento invisible, me siento estafado, me siento robado, me siento abusado, yo. Y la Argentina como institución puede decir, bueno, pero la manera en que yo vi la luz o nací fue una manera que también hubo grietas, no sabemos quiénes, hubo No sé quiénes son mis autoritarismo, padres, no sé claro, quiénes son mis padres, etcétera. Entonces una claro. cosa, lo que podríamos hacer es ir anotando las cosas por separado y en un momento determinado los vamos a linkear, seguramente. Que no es el Claro, momento genial. de hoy. Hoy vamos a hacer No, no, pero para tenerlo en cuenta. Claro, quizás Genial. hoy Yo pondría para... Argentina reconocimientos, por ejemplo. Claro, yo palabra ahí. quizás lo que podría hacer hoy, nada más, es ver cuál es el conflicto que trae Argentina a consulta. Como institución, ¿sí? Como organización que compone a todos los argentinos. Esto. Y ahí podríamos ver la falta de pertenencia, por qué la gente se va, como si fuese una empresa, digamos, por qué la gente se va, etcétera. ¿Qué les parece? Que hoy definamos el conflicto y nos quedamos con eso. Y en base a eso, armamos una estrategia para juntarnos cada 15 días y ir viendo. Pero lo tomemos de nuevo como un ejercicio metodológico. ¿Sí? No sé si nosotros lo vamos a poder analizar, pero luego de esto puede salir un paper y luego ese paper lo podemos hacer circular. Eso sí podemos hacerlo. Pero al principio solamente lo traigamos a consulta. ¿Alguien más quiere agregar cuál podría ser? ¿Alguien se le ocurre cómo linkear una cosa con la otra? Decir, bueno, tal conflicto de Argentina da por resultado tales cosas. Como por ejemplo, si yo tengo papás autoritarios, es muy probable que tenga invisibilidad y sometimiento, ¿sí? Como por ejemplo. Entonces puedo decir, bueno, si yo tengo papás autoritarios, también es probable que yo tenga poca madurez, porque mis papás me resuelven las cosas, o sea, me someten, pero mis papás me resuelven las cosas. Entonces, tengo poca madurez para enfrentar la vida. Entonces, estoy todo el tiempo en una rebeldía contra mis padres, si tengo papás muy autoritarios. Los escucho. Javi. Podría entrar ahí como factor, creo, importante, la desvalorización, porque la desvalorización entra prácticamente en todo. O sea, si la persona se siente desvalorizada, va a necesitar de alguien que la proteja, va a necesitar de alguien que la provea, va a necesitar de todo prácticamente. Es una codependencia hacia alguien que tiene más valorización sobre sí mismo, que es muy grande. Cuanto mayor es la desvalorización, mayor es la dependencia. Entonces, es como que más se alejan los polos, más desvalorizado, más dependencia del otro lado. Entonces, quizá se ve más como abuso de un lado y sometimiento del otro, cuando en realidad habría que valorizarse más tanto de un lado como del otro, porque quien está dando y está proveyendo tanto, también se siente desvalorizado al decir, te estoy dando todo y no levantás cabeza. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Sí. Yo lo primero que haría sería esto, trataría de identificar cuáles son las consecuencias de un nacimiento traumático, porque daría la impresión de que Argentina tuvo como un nacimiento traumático, digamos, ¿sí? Como una concepción y un nacimiento traumático. Vería cómo son las consecuencias, causa-consecuencia. Eso, porque yo puedo decir, bueno, está desvalorizado, tiene carencias, se siente abusado, se siente robado, y desde el punto de vista de la institución, estaría viendo ahí qué está pasando, porque es ahí donde, no sé, Alicia, pero me parece que en el origen es lo que está la fractalización de todas las cosas que estamos viviendo hoy. Yo siento que es así, pero sigo pensando en una cosa que es como si se desfraccionara. O sea, yo tengo sentada delante mío una mujer que se llama, una patria, una mujer, a una empresa, para que todos lo entiendan, que se llama Argentina. Lo primero que me llama la atención es decirle, ¿por qué te llamas Argentina? Que viene de Argentum, que significa plata, que es absolutamente brillante, que tiene un nombre de valor. Imaginen la época, oro y plata, 1850, ¿no? 1850, 1750 quiero decir, ¿no? Antes de oro y plata,
oro y plata. ¿Por qué te llamas Argentina? Le preguntaría yo. Claro. Antes que nada, porque ya tiene un nombre de valor. Quiere decir que yo pensaría que todo lo que me cuenta de la desvalorización, de la invisibilidad, es a consecuencia de algo que le pasó después. Claro. No viene Ahora, como... hay algo, como parte. hay algo que sé, Sí, te escucho, Carmen. Dale. hay algo que sé de la historia, de lo poco que sé, porque en realidad en mi adolescencia nunca me gustó la historia. Siempre me costó estudiarla. Pero sí me quedó muy marcado un día que visité, no sé si ustedes visitaron el Museo del Inmigrante. Está en Puerto Madero. Ahí se cuenta la historia de la Argentina a partir de 1900, y yo me quedé, la verdad que asombradísima, de cómo en esa época la Argentina fue lo que fue. Porque la gente que llegaba acá, las personas que la recibían, tenían un hospital armado, que yo lo pude ver, con camas con lonas, que esas lonas se iban cambiando a medida que llegaban los inmigrantes, porque llegaban con pestes, con enfermedades. Acá se los trataba, se los sanaba, se les preguntaba qué ocupación tenían en Europa, porque ellos venían de estar en un lugar donde no podían progresar, y se los derivaba a un lugar de la Argentina con las mismas características del lugar de donde ellos venían. Por ejemplo, si tenían viñedos, se los derivaba a lugares donde había viñedos, se los transportaba en tren, se les daba la vivienda. Aparte, las normas que tenían de valores en la sociedad, de cómo la gente se debía dirigir al otro, cómo debían respetarse, son maravillosas. Y yo digo, pero ¿qué pasó con la Argentina? Porque en esa época la Argentina fue brillante. Creo que habrá sido en la época de 1900 hasta 1930. Sí. Ponele que después fue la primera crisis económica, creo que fue en el 30, y ahí siguió subiendo todavía. Pero eso me llama mucho la atención, esos 30 años de la Argentina, ¿cómo la Argentina pudo tener esa grandeza? ¿Cómo pudo organizar a su gente? ¿Cómo pudo derivarla a las distintas provincias? Los que trabajaban la madera, los que cosían, los que talaban árboles, cada uno fue destinado a una región muy parecida de donde venía, para que pudieran seguir trabajando, para que pudieran haciendo su labor. Eso la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención y me dejó muy marcada también, porque lo desconocía totalmente. Ah, mira qué interesante, no sabía. Ahí habían levantado Fernanda y Seba la mano. Cuenten. Sí, ¿qué tal? Justamente era la misma pregunta que me hacía cuando ayudaba a estudiar a mi hijo, de lo bien que estaba la Argentina en la época de oro, después de 1880, cuando empiezan a su crecimiento, y qué pasó, y yo me preguntaba justamente esto, ¿qué pasó después que no volvimos a repuntar más antes y recibían mucha materia prima? Toda la producción de Europa venía, la materia prima prácticamente desde acá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa era mi pregunta en aquel momento cuando estudiaba con mi hijo. Y eso bueno, justo estamos viendo este tema. Podríamos buscarlo. Lo que podríamos hacer es cada pregunta que se nos ocurra, entrar nosotros en la historia y entrar a verlo, como que quién analiza el árbol genealógico. Seba Claro. y Fabián. Sí. Sí, yo quería acotar algo sobre lo que decía Carmen, que verdaderamente tampoco me gusta mucho la historia, porque he sido gran parte de mi vida muy desconfiado y bueno, quiero aprender. Por lo mismo me pasaba a mí. Decía que la historia era según de quién la escribía. Por eso, Carmen, por eso, entonces estaría agradecido de recibir la fuente que ustedes consideran confiable, porque la historia hay que ver cómo fue contada también. Hay que ver qué nos contaron, porque lo que cuenta Carmen es hermoso y no me lo contaron nunca a mí, ni en la escuela, ni en ningún lado. En ningún lado. Yo lo aprendí Claro. en el Museo del Inmigrante. Y la verdad que después empecé a asociar con cosas que me contaban mis abuelos y tenía relación, pero nunca sabía de dónde había surgido. Claro. Sí, a mí en la escuela, por ejemplo, hablando como una persona, te enseñan las guerras, las invasiones y todo lo que pasó, pero esa parte, también que es parte nuestra, qué raro que no se sepa.
Por eso me genera dudas cómo abordarlo. Sí. Claro. Mire, tengo la fortuna de trabajar con mucha gente grande, muchos viejitos de hasta 90 años, y ellos cuentan la historia como realmente fue, ¿sí? Y volviendo a lo que decían recién, que decía Carmen, que contaba de los inmigrantes, bueno, me pasa algo parecido a lo que te pasó a vos, Carmen. A mí no me gustaba leer mucho y mucho menos la historia me aburría. Y de lo que pude ver fue que, no sé quién mencionó ahí, creo que Fernanda, a partir de 1880. Y en esa época, 1880 o 1878, algo así, fue el gobierno de Sarmiento, creo, ¿verdad? Por ahí. Y Sarmiento fue quien, ahí sí, ahí asiente Alicia con su cabeza. A partir de ahí, Sarmiento fue quien le dio un impulso fundamental a lo que fue la educación. A partir de ahí, Argentina empezó a crecer y empezó a crecer en valores, por otro lado. Por otro lado, también en la primera, no sé cómo se dice, los primeros 50 años del siglo XX, Argentina creció muchísimo gracias a la educación y a la industrialización que logró. Porque creo que Fernanda decía cómo era que antes acá se industrializaba todo. Acá se venían los famosos casimires de Inglaterra, pero se hacían con la lana argentina que se criaba acá las ovejas, se exportaba la lana y se hacía todo. Y hubo un gran crecimiento, más de uno conocerá y se acordará la marca Siam, ¿sí? Inventó el auto, inventó la heladera, el lavarropa, ¿cómo es? La máquina para amasar pan. Hizo una revolución, acá fue realmente una revolución industrial, pero lamentablemente después del 45-50, todo eso se fue desmoronando. Y creo que básicamente, sin echar culpas y sin acusar a nadie, no hay una educación. De hecho, fíjense que en este momento, en este preciso momento, desde que empezó la pandemia, si hay algo que se profundizó fue dejar de lado la educación. O sea, no hay clases, no solo no hay clases presenciales, la mayoría de las escuelas tienen un montón de problemas con la conexión que nunca escuché en 1000 lugares que hacían una reunión y aparecían una imagen con pornografía y tenían que cortar el Zoom, los deberes que eran muy pocos y mayormente, o sea, la educación no se le dio mucha importancia, no se le dio importancia, o se le dio importancia a la salud, que está bien por un lado, pero en detrimento de lo que fue la educación y lo que fue la producción. Entonces creo que ahí hay un gran quiebre que no vimos o que no se vio en la historia del país y que ahora tampoco, o sea, no se ve en lo profundo, pero se ve en la superficie. Todo el despiole que hay a nivel económico, laboral, refleja gran parte de eso. Y la política es eso. Si lo vemos desde la nación que quiere ayudar, la nación como consultante, bueno, bárbaro, pero a la hora de aplicar, chicas, ayer mismo salió el presidente diciendo, bueno, ahora vayan y contágiense. O sea, hay una inversión psíquica que es total, es algo que no está muy enquistado en los dirigentes y está muy enquistado también en la población, en la parte de recibir. Está muy quieta así, muy tranquilo, todos piden y no producen. O sea, tenés manos, tenés pies, tenés inmigrantes venezolanos que los tipos son los que salen a Está laburar. bien, Fabián, pero nos estamos yendo del tema. Volvé para atrás, Sí, pero, ¿sí? Porque, de nuevo, desapegate de la emoción. Desapegate, claro. Desapegate, porque Desapegate. no vamos a llegar así. Ese es al núcleo, vamos al núcleo. ¿Qué pasó con la educación desde el año 1880 aproximadamente? ¿A dónde se apuntó? Los inmigrantes que dice Carmen venían con unos valores que acá fueron acomodados, entonces encajaron perfectamente. ¿Se entiende? Bueno, vayamos al 1880, Alicia y después Carmen. Vuelvo al tema del nombre del país, ¿no? Vuelvo al tema del nombre de la persona, que me parece sumamente significativo. Yo voy al origen, a ver, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace? En realidad nace a conveniencia de dos estados, mega
estados, que son Francia e Inglaterra. No nace como un proyecto gestado para ser exitoso por sí mismo. Nace a ver, es como si papá y mamá se estuvieran separando y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tengamos un hijo a ver si resulta. La consecuencia la va a tener el hijo, pobrecito, que va a vivir como una bola de tenis entre uno y el otro, que va a ser el trofeo. Claro. El trofeo es saqueado. A ver si nos hace, lo que estoy diciendo se me está ocurriendo, ¿no? No es una cosa que haya puesto no es algo que haya hecho antes, soy totalmente novata en esta experiencia, pero se me ocurre pensar, ¿cómo nace este hijo Argentina? Este hijo Argentina nace de la conveniencia de dos grandes, de dos mega imperios. Y nace como trofeo para ganárselo y saquearlo. Claro. Entonces el proyecto sentido de este país, claro que es un trofeo valorado. ¿Cómo no le van a poner a Argentina si de acá se podían proveer de todo? Pero es el hijo que provee. Claro. No son los padres, es al revés. Claro, está invertido. Bien. Está invertido el polo. Por eso la luna espera ser maternada cuando la función materna la tiene ella. Alicia, y ahí que a mí me resuena. Espera, Laura, espera. Está Carmen primero y después seguimos. Carmen. Mira, me surgió acá en este momento, atando un montón de cosas, ¿no? Pero esto que dice Fabián de la educación, que, bueno, no me acuerdo en qué época estuvo Sarmiento, por lo que dije que no me gustaba la historia, pero bueno, de 1880 a 1930, que fue cuando la Argentina estuvo mucho mejor, y sí, es verdad que había mucha educación y el énfasis era educar a la gente, porque la gente que venía de Europa venían totalmente analfabetos. Ellos sabían trabajar, pero eran analfabetos. Y acá se educó muchísimo a los seres. Y ato esto, también con lo que dijo Alicia, de que cuando Alejandro habla desde esta este nuevo trabajo que se hizo de armar a todos los países de América, a todos los países casi del mundo, pero bueno, dejemos eso, vamos a Argentina. Como una corporación, claro, es ahí donde nos atan y nos ponen a trabajar para todo el mundo, pero en realidad ya lo habían hecho desde antes, porque en realidad esto comienza en Inglaterra, atado con lo de Francia que dice Alicia. No me lo sé expresar muy bien porque tendría que estudiarlo, pero en mi cabeza me está empezando a hacer ruido eso de que desde ese momento empezaron a explotarnos cada vez más. Sí, estamos hablando de la revolución industrial ahí también. Laura, te escucho. Perdón por la interrupción de hace rato. Sí, esta de que decía Alicia, ¿no? Qué fuerte esto de que porque en realidad está cumpliendo con ese objetivo, si fue saquearlo. Se estaría cumpliendo un estado semilla, digamos, con el que fue creado. Sí. Estoy pensando en la revolución industrial de esa época y de la locura que ocasionó la revolución industrial, ¿no? Los niños trabajaban más de 20 horas, la locura, el sombrerero loco no es cualquier cosa, digamos, en Alicia, el País de las Maravillas, tiene que ver con la locura. Así que, bueno, podríamos ir más atrás, digamos, cuál fue el proyecto sentido de estos padres imperialistas, que estamos en la misma. Y también lo que fue para nosotros en 1810, en el Cabildo Abierto, en 1810, separarnos porque en realidad nos separábamos de la monarquía española. ¿Y cómo era la monarquía española? Que eran los hijos bobos de Europa, porque la monarquía española eran los estúpidos de Europa. No era ni Inglaterra ni Francia, eran los bobos. ¿Sí? Entonces, no, que en Inglaterra y en Francia estaba el poder. Claro, estaba el poder ahí. Ahí se estaba gestando todo. Claro. ¿Alicia? Iba justo a eso, porque nosotros nos estamos parando en un momento de esta empresa donde ya la empresa estaba rodando, estamos parándonos en un proceso industrial, estamos poniendo la atención en un proceso industrial 1880-1930, que fue la época que empiezan los fraudes en el país,
Y 1880 es la generación de las luminarias, que ya estaba dando fruto. Pero nosotros tenemos que remitirnos al proceso de país que empieza con el primer movimiento revolucionario, si se quiere, con la primera respuesta. No le vamos a poner movimiento revolucionario porque no. La primera respuesta frente al poder, ¿cuál es? Es también una respuesta de conveniencia, porque nosotros nos estábamos aprovechando un suceso europeo. Acá se aprovechó un suceso europeo que era la invasión de Napoleón a España en 1807, 8, 9, no me acuerdo ahora exactamente. Se aprovechó ese hecho para gestar acá una respuesta que fuese, vamos a pensarlo de este modo, esto es mi humilde apreciación. Esa respuesta que se dio, yo no quiero pertenecer a Francia, dijimos. Yo le juro fidelidad al rey de España, que quiere decir le juro fidelidad al rey bobo. Claro, claro, eso estaba pensando. Claro. Yo Alicia, juro... Alicia, sí, perdón. seguí moderando, que me tocaron la puerta, seguí moderando vos y yo me desconecto 30 Dale. segundos. Dale. A ver si lo pensamos así, porque a mí esto me da vuelta desde... A ver, esto que conté 100 veces, siempre me dio vuelta. Digo, caramba, pero acá hay una estafa. Porque nosotros, en realidad, lo que hicimos fue mostrar una cosa, mostramos que éramos fieles al rey de España. Aprovechamos que en Europa había un movimiento y dijimos, no, acá yo no quiero pertenecer a Francia, yo no me voy a poner bajo el sometimiento de Napoleón. Me quedo con Felipe. De hecho, Alicia, el origen de nuestra bandera, los colores son de la Casa de los Borbones. Los el Borbones, celeste y tal blanco. cual. Claro, Tal cual. o sea que lo que nos representa, la simbología, es el color de la bandera de la Casa de los Borbones. Si ustedes ahora Exacto. ven al príncipe, al rey Felipe, siempre parece que nadie se tiene la bandera argentina. No, es la casa de ellos. Bueno, pero miren, a ver si les suena esto, porque a mí esto me da vueltas así como... Nosotros en realidad nacemos a consecuencia de una autoconspiración. Porque se sabía en ese momento que esto era, porque había, por supuesto que había espías, conexiones, masones, intereses, ¿no? Entonces, no era como ahora que está la internet, pero había estas conexiones, y estas conexiones hicieron que brotara esta posibilidad para decir, bueno, hola, vamos a aprovechar esta oportunidad, le juramos fidelidad al rey de España, al Felipe que ahora no me acuerdo si era el cuarto, el quinto, el sexto, le juramos fidelidad al Felipe para no someternos a Napoleón, que estaba invadiendo España, pero después aprovechamos esto para independizarnos de Felipe. O sea que nosotros nacemos como consecuencia de una autoconspiración. Claro. Sí, sí. Wow, qué interesante. Autoconspiración. ¿No? Una autoconspiración, porque en realidad hacemos una cosa, acá está otra cosa que también, hacemos esto, pero no lo hacemos honestamente para independizarnos. Hacemos esto para en 1816 ser fieles a estos otros dos que son más poderosos. Claro, somos unos estafadores, digamos. ¡Claro! Y es una repetición. O sea, yo no lo quise decir. Claro, Sí, vos tomás... Lo pienso, sí. Claro, tomás lo que te muestran, porque no nos olvidemos de esto, cuando vamos a un análisis en una consulta, generalmente también miramos cómo son esos padres, como bien traes, Ari. ¿Por qué? Porque son nuestros referentes. Entonces, ¿voy a hacer algo diferente de mis referentes? No, porque dio por resultado vida que soy yo. Tal cual. Yo creo que en este análisis, como empresa, como individuo, como sea que vamos a analizar, Argentina que llegue a consulta, primero el origen. O sea, siento que la tarea que nos tenemos que llevar hasta la próxima consulta, que sería el próximo encuentro, es que nos pongamos cada uno dentro de esto que nos resuena a cada cual,
¿En dónde? Porque cada uno vamos a tener una mirada diferente acerca de esa concepción, más que la gestación, la concepción, el previo, ¿no? Claro. ¿Y qué me resuena de eso? Porque también va a estar involucrado con mi mirada, que tiene que ver con mis referentes, y soy yo también quien estoy viviendo hoy acá, y me resuena a uno la estafa, al otro esta cosa de la falta de educación, al otro la invisibilidad. Entonces, ¿por qué nos resuena eso y no nos resuena al otro? Porque soy yo en esa mirada. Entonces siento que ubicando esta mirada, ¿no?, con lo que planteamos cada uno, desde esta perspectiva podríamos investigar en dónde está esa invisibilidad, esa estafa, esta, ponele para mí, falta de reconocimiento, en dónde estaría en esta previa que sería la concepción, o sea, ver antes de 1810, de 1816, y cómo se desarrollaría desde nuestra mirada esta concepción, ¿no?, esta gestación. Y analizar eso en este encuentro próximo. ¿Por qué? Porque todo esto que vamos a traer todos va a ser una retroalimentación. Entonces ahí ese cabo se va a estar con el otro, para mí va a ser perfecto. Porque es lo que vamos mirando cada uno, pero no deja de ser lo mismo en un todo. ¿Se entiende? Paso palabra. Claro. Todo se repite. Claro, lo que podríamos hacer es en una de esas, partiendo como que podríamos, hay una cosa que se llama corte lacaniano, que es cuando hay una caída de fichas, ir a hacerlo, para que no se pierda. ¿Sí? Entonces podríamos hacer un corte lacaniano acá, hasta la próxima, que podemos hacerlo en 15 días, yo pasarles el Zoom grabado, de ver antes de 1810 cuáles eran los eventos históricos que nos dieron por origen. Porque eso sería, en el proyecto sentido, la concepción, desde la mirada del síntoma, ¿sí? Que el síntoma es todo lo que dijimos que nos pasa, y podríamos tomar, porque seguramente vamos a encontrar algo que abroche todos los síntomas que dijimos, que abroche hacia atrás. Que me parece que es esto que dijeron, ¿no? El rey de España, estos padres que son europeos. Acá uno como que entiende el inconsciente colectivo, dice, nosotros nos bajamos de Europa, ¿no? Que todos nos reímos, yo fui la primera que me reí, pero quizás no sea tan loco este inconsciente colectivo que está hablando, ¿no? Nosotros nos bajamos de un barco de Europa. ¿De qué barco nos bajamos? Porque seguramente estaba ahí entre Inglaterra, Francia, y ¿cómo se llama? Esta estafa que hicimos inicial es, mientras estamos mostrando una cosa que queremos estar con España, en realidad estamos queriendo, con el más tonto, nos vamos a separar del más tonto. Como que fue ahí una cosa interesante. Queremos al más tonto para después podernos separar más fácil. Sí, pero del más tonto. Y siempre, claro, siempre esta viveza argentina, ¿no? Claro. Siempre es el otro, es el más tonto. Queremos al más tonto porque de él nos vamos a poder separar más fácil. Claro. Ok. ¿Les parece que hagamos un corte lacaniano? Y nos vemos en 15 días. Estuvo súper rico. Sí. Acuérdense, lo analicemos lo más desapegado emocionalmente que podamos, porque si no, nos vamos a terminar enganchando con la Argentina, que no es la idea. Gente, ha sido un placer verlos. Gracias. Me encanta verlos. Había muchos que no Igualmente. los veía hace mucho. Fabián, Ali, Carmencita, que hacía mucho que no nos veía. Les dejo un beso grande.